Mi nombre es Mayrelina Barrete Suárez y a continuación voy a exponer la resolución de un problema mediante el método simplex en el caso de maximización. Para comenzar debemos definir el problema. El cuadro de alimentos produce tres tipos de productos, los cuales son galletas, pasteles y panecillos. Cada uno de estos productos requiere ciertas cantidades de recursos limitados, los cuales son harina, azúcar, tiempo en horno y mano de obra. El objetivo de la empresa es determinar cuántas unidades de cada producto se deben de fabricar semanalmente para maximizar sus ganancias, respetando las restricciones de disponibilidad de los recursos. Para definir y plantear el problema común, podemos definir las variables de decisión, las cuales son x1 como el número de galletas a producir, x2 el número de unidades de pasteles a producir y x3 el número de unidades de panecillos a producir. Nuestra función objetivo está dada por las siguientes. Las ganancias por cada unidad de producto son las siguientes: de galletas 2 por unidad, de pasteles 4 por unidad y de panecillos 3 por unidad. Así obtenemos el planteamiento de la función objetivo en el caso de maximización, el cual nos da a 2x1 más 4x2 más x3. Después de ver restricciones, las cuales las del problema, que es el párrafo siguiente, el máximo de kilogramos de harina por semana es de 150 y por cada galleta no se puede utilizar más de 1 kilogramo, para cada pastel no se deben rebasar los 3 kilogramos y para cada panecillo no se deben rebasar los 2 kilogramos. Así obtenemos nuestra primera restricción, que queda como x1 más 3x2 más 2x3 es menor o igual a 150. En cuanto al uso de azúcar por semana, se pueden usar hasta 100 kilogramos, pero no se deben de gastar más de 2 kilogramos por galleta, 3 kilogramos por pastel y 1 kilogramo por panecillo. Y nuestra segunda restricción, que es 1 más 3x2 más x3 es menor o igual a 100. En cuanto a la disponibilidad de tiempo en hornos, no se deben rebasar las 120 horas disponibles por semana, así que para cada galleta no se pueden llevar más de 1 hora, por cada pastel se les permite hasta 2 horas y por cada panecillo hasta 2 horas. La siguiente restricción queda como x1 más 2x2 más 2x3 es menor o igual a 120. Y por último, la cantidad de horas de trabajo necesarias para producir estos productos no debe exceder las 100 horas disponibles a la semana y no se pueden exceder 1 hora por producir galletas, 2 horas por pasteles y 1 hora por panecillos. Y nuestra última restricción tenemos x1 más 2x2 más x3 es menor o igual a 100. Para comenzar con la solución, debemos de igualar las restricciones al igual que la función objetivo. Y la función objetivo obtenemos que menos 2x1 menos 2x2 menos 3x3 es igual a 0. A las siguientes restricciones se les agrega una variable de holgura para poder aplicar el método simplex y quedan de la siguiente manera: x1 más 3x2 más 2x3 más s1 es igual a 150, 2x1 más 3x2 más x3 más s2 es igual a 100, x1 más 2x2 más 2x3 más s3 es igual a 120 y x1 más 2x2 más x3 más s4 es igual a 100. Ahora continuamos con la solución del método simplex por medio de tablas de Excel, en las cuales vamos a agregar una columna base en donde se encontrarán las variables de holgura y la función objetivo. En las siguientes columnas se encontrarán las variables de decisión, que son x1, x2 y x3. Las siguientes columnas son las variables de holgura, que son s1, s2, s3 y s4, que corresponden a cada una de las restricciones. Se hace el llenado de la tabla mediante el NES. La primera dice que x1 su valor es 1, más 3x2 su valor es 3, el valor de x3 es 2, la primera variable de holgura se coloca 1, x1 para la segunda restricción es 2, x2 es 3 y x3 es 1. Pero colocamos un valor de variable de holgura en S2. Para la tercera restricción, el valor de x1 es 1, el valor de x2 es 2 y el valor de x3 es 2. Para la cuarta restricción, el valor de x1 es 1, el valor de x2 es 2 y el valor de x3 es 1. Y en la última columna se encuentra el valor solución, que es 150 para la primera restricción, 100 para la segunda, 120 para la tercera y 100 para la cuarta. Comenzamos solucionando dividiendo el valor solución entre la columna que contenga el más negativo, así que consideramos x2. Se divide el valor solución, en este caso 150, entre 3, 100 entre 3, 120 entre 2 y 100 entre 2. Obtenemos estos resultados. De estos resultados, para obtener nuestro renglón pivote, debemos de utilizar el menor, y es el renglón 2. En la siguiente tabla comenzamos colocando el valor 3, que es nuestra celda pivote, y la dividimos entre ella misma, fijándola para poder aplicarlo a los demás valores de esta fila. Continuamos con la solución utilizando el valor de resultado de la celda pivote multiplicada por el contrario de nuestro valor en la anterior tabla y sumado al renglón respectivo. En la tercera restricción ocupamos igual el segundo renglón, lo multiplicamos por el negativo, que en este caso es menos 2, y lo sumamos a su renglón respectivo de la primera tabla. En la restricción 4 utilizamos los valores de renglón 2, los multiplicamos por menos 2, que sumamos al renglón respectivo de la primera tabla. Y por último, la función objetivo, se utiliza el renglón 2, multiplica por 4, que es el opuesto al valor de la tabla anterior, y se suma al renglón respectivo. Después de los cálculos, volvemos a considerar la columna más negativo, en este caso es x3, y volvemos a hacer la división. El valor solución se divide entre los valores de la columna pivote, así obtenemos los siguientes resultados, y volvemos a considerar el valor más pequeño, el cual se encuentra en S3, e identificamos la celda pivote. Para la última tabla consideramos la celda pivote. Para comenzar, se dividirá el valor de esta celda entre ella misma fijada para poder dar valor a toda la fila que se encontraba en S3. En la primera restricción se considera el renglón 3 de esta misma tabla, se multiplica por el negativo del valor de la tabla anterior y se suma a los valores de la tabla anterior. Para la segunda restricción se considera los valores del renglón 3 de la tabla actual, se multiplican por el negativo de la tabla anterior y se suman a su renglón respectivo de la tabla anterior. Para la cuarta restricción se vuelve a considerar el renglón pivote, se multiplica por el negativo del resultado en la tabla anterior y se suma a su renglón respectivo de la tabla anterior. Y para la función objetivo se vuelve a considerar el renglón pivote, se multiplica por el contrario del valor de la tabla anterior y se suma a su renglón respectivo. Se debe de verificar que
en el renglón de la función objetivo no se encuentre ningún negativo, así podemos dar por concluida la solución del método simplex y obtendríamos como resultado solución los siguientes. Para x1 el resultado es 0, ya que no se encuentra en las bases. Para x2 su resultado sería 20, para x3 es 40 y para z su resultado es 200. Se realiza mediante el solver de Excel, en el cual primero tenemos que construir una tabla donde la primera columna esté en la función objetivo y las 4 restricciones. Y las siguientes columnas contendrán los valores de x1, x2 y x3, que son las variables de decisión. La siguiente columna es de operaciones y la siguiente columna tendrá los resultados. Para llenar esta tabla se vuelven a considerar la función objetivo y las restricciones. En este caso la función objetivo no se necesita igualar a 0, por lo que los resultados son positivos y para esta función objetivo no hay resultado ni operaciones. Para la primera restricción el valor de x1 es 1, para x2 es 3 y para x3 es 2, para la siguiente para x1 es 2, para x2 es 3 y para x3 es 1. Para la restricción número 3, x1 equivale a 1, x2 a 2 y x3 a 2. Y para la última restricción, x1 equivale a 1, x2 a 2 y x3 a 1. Los resultados se colocan en la última columna. Continuamos colocando una tabla donde estarán los valores solución, en el cual consideraremos x1, x2 y x3, que son las variables de decisión, y la función objetivo, que es z. Continuamos y vamos a z en la celda de operaciones. Y en la celda de operaciones aplicamos las siguientes. Vamos a multiplicar la celda de la función objetivo por la celda que queda frente de x1 y fijaremos este valor. Se le sumará la multiplicación de la celda de función objetivo para x2 multiplicada por la celda de x2 en el valor solución, y se sumará también la celda de valor de la función objetivo en x3 multiplicada por la celda en la tabla de solución de x3. Los valores que se encuentran en la tabla de solución tienen que ir fijados para poder obtener los resultados. Después de esto, el resultado será 0 porque aún no tendremos el llenado de esta tabla. Y continuamos con el solver. En el solver se considera el primer valor a ingresar en establecer objetivo, la celda donde realizamos las operaciones y consideramos las celdas en el caso de solución. Se determina maximizar. Para el cambiado, las celdas de las variables se utilizan de x1 a x3 en la tabla de solución y las restricciones se agregan de la siguiente manera. Se considera la celda de operaciones y la celda de resultados. La primera restricción debe ser menor o igual a la celda de resultados. En la siguiente restricción, que es la restricción 2, debe coincidir con menor o igual a 100. La tercera restricción en operaciones debe coincidir con menor o igual a 120. Y la cuarta restricción en función de operaciones debe coincidir con la celda de resultados, que en este caso es 100. Después debemos elegir el método de solución, que en este caso es simplex LP, y se considera resolver. Y así nos darán los resultados de la tabla en el valor solución, así como los resultados de las operaciones. Y como conclusión tenemos que por lo tanto se deben de producir semanalmente 0 unidades de galletas, 20 unidades de pasteles y 40 unidades de panecillos para poder obtener una ganancia máxima de 200. En el Excel podemos observar los resultados obtenidos mediante la solución de tablas de Excel y mediante el método solver en Excel. Los resultados coinciden, así que podemos mencionar que la resolución D fue la correcta.